Hola, buenos días a todos y todas. Gracias por comparecer en esta rueda de prensa. Bien, el pasado 31 de octubre, el Gobierno de Natalia Chueca aprobó definitivamente el plan de urbanización, el proyecto de urbanización de la zona 38.1, lo que es más conocido como Parque Venecia 2. Es esta una de las zonas 38 que estuvieron en su momento envueltas en una grave polémica por la denuncia de un posible trato de favor y de falta de ética política por parte del entonces alcalde, el señor Azcón. Recordar que en 2021, cuando Azcón presidía la Junta de Gobierno, se impulsaron dos operaciones urbanísticas, una en la 38.3, en la que participaban familiares suyos como socios de una promotora que iba a construir 532 pisos y que posiblemente hubieran supuesto millones de euros de beneficios, y la otra en la 38.1, que es la que hablamos actualmente, en la que uno de sus hermanos figuraba como arquitecto, promovía 409 viviendas y en aquel entonces se hablaba de una expectativa de negocio entre 40 o 60 millones de euros, que ahora posiblemente serían bastantes más. En ambas, como no, tenía intereses el señor Forcén. Recordaréis cómo, a pesar de todos estos problemas, el señor Azcón no solo no salió de la votación donde esas promociones se impulsaban, sino que luego con posterioridad se intentó una comisión de investigación que fue paralizada por Vox, ¿vale? Bien, pues en este contexto, como decimos, el día 31 se aprobó este proyecto de urbanización de la zona 38.1 Parque Venecia 2. Y bueno, pues cuando hemos tenido acceso al expediente y hemos interpelado hoy en la Comisión de Urbanismo por este tema, nos encontramos con que esta aprobación se ha hecho en contra de las prescripciones que decían los propios informes técnicos de la aprobación inicial, ¿no? En concreto, estos informes técnicos condicionaban la aprobación de este proyecto de urbanización a la aprobación definitiva de la urbanización del plan parcial de la 38.1 y del PERI del plan de reforma interior de Quinta Julieta. No solamente eso, sino que además lo condicionaba a la firma de un convenio de colaboración con la Junta de Compensación para establecer el puente sobre el canal Imperial de Aragón, además de las vías de comunicación de conexión de estructuras a carreteras de la zona. También planteaba que era necesario un informe del Ministerio de Transportes que recogiera las medidas contra el ruido en esta zona de ronda próximo a la Z40. Pero además de todo esto, y es lo que más grave nos parece, se pedía como requisito previo para la aprobación de este proyecto la aprobación de un informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro en relación precisamente a la inundabilidad de la zona, dado que esta es una zona muy próxima al Barranco de la Muerte, ¿no? Esto es muy importante, nos parece muy importante. El propio informe de Ingeniería y Desarrollo Urbano decía que se había visto cómo en el Barranco de la Muerte había un cambio de percepción de la situación de inundabilidad debido a las inundaciones que hubo en 2023 y que se conocía cada vez más cómo funcionaba el paso hidráulico en las zonas urbanas y urbanizables de Zaragoza del Barranco de la Muerte, ¿no? Las consecuencias que tenía. Entonces planteaba que esto era necesario. No solamente eso, sino que la propia Confederación Hidrográfica del Ebro, cuando autorizó las obras para acometer medidas para minimizar el impacto de las inundaciones en el Barranco de la Muerte, estableció que cualquier obra que se realizara en la zona tenía que ir con una perceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica, algo que en este caso, como hemos visto, ya no se cumple. Y la propia Dirección General del Agua, en 2025, cuando inició un proceso de consulta sobre los riesgos de peligrosidad, los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, pues ya decía que el Barranco de la Muerte, este sector, estaba afectado por zonas de peligrosidad muy alta, T10, alta T50, media T100 y baja T500. O sea, que teníamos ahí para elegir, pero es una zona, evidentemente, con graves riesgos de inundabilidad. Bueno, pues a pesar de todos estos incumplimientos, a pesar de que no se han prescrito esto y otra serie de informes y de cuestiones técnicas que faltan en el expediente, pues se decide por parte de la gerencia, por parte del señor gerente, impulsar esta aprobación definitiva en un escrito de una página en la que, además, constata que falta documentación del proyecto, constata que faltan informes y autorizaciones externas, específicamente el informe que decíamos de Confederación Hidrográfica del Ebro y del Ministerio de Transportes, constata que no hay convenio para la ejecución del puente sobre el Canal Imperial. Bueno, pues a pesar de todo esto, decide que, en aras de un supuesto interés general que tiene que ver con la necesidad de vivienda, pues podemos aprobar de manera definitiva este proyecto
Si bien es cierto que es una aprobación parcial y que está un tanto condicionada, pero se decide tirar para adelante directamente, ¿no? Creemos que esta actuación es completamente irresponsable, arbitraria, y que, bueno, tenemos referentes de cómo este tipo de actuaciones luego pueden tener consecuencias, ¿no? El señor Serrano en comisión ha intentado enronarnos en el discurso de que nos estábamos agarrando a una cuestión puramente burocrática, que faltaba un papel. O sea, se ha referido a un papel. Hemos intentado explicarle por activa y por pasiva que no estábamos hablando de un papel, que estamos hablando de riesgos de inundaciones en una zona de desarrollo urbanístico muy importante, que no podemos pasar por encima de la aprobación inicial que hubo para decidir aprobar definitivamente esto, sin contar con todo lo que los técnicos durante 1000 páginas de expediente habían venido reclamando, estableciendo condiciones para que luego en una página el señor gerente decida que, bueno, que es por interés general y que vamos para adelante. Y creemos que es muy importante, además, o sea, estamos en un contexto en el que hace nada se ha celebrado un año de la Dana en Valencia, que supuso la muerte de 229 personas, que hace 2 años en el Barranco de la Muerte hubo graves inundaciones que no supusieron ninguna vida humana, ningún daño humano, pero que podían haberlos causado perfectamente, y que hace apenas unos meses volvió a haber inundaciones en esa zona, ¿no? Nos preguntamos por qué se quiere correr tanto, a qué responde esta prisa. Nos preguntamos si existe algún trato de favor en todo esto. Hablábamos también en la comisión cómo en las medidas de urbanismo muchas veces saber quién está detrás de una operación nos dice el porqué de esa operación y nos explica el porqué de esa operación. Lo que entendemos realmente es que no sabemos a qué responden estas prisas, cuando se está incumpliendo lo que los propios informes técnicos dicen. Y respecto al argumento que se utiliza de la necesidad de vivienda social, bueno, pues hemos visto estos días como ya han salido alguna promoción a la venta de viviendas en Parque Venecia 2. Esas promociones, primero, me pregunto si la gente sabe, si los posibles compradores saben que está pendiente de un informe de inundación de la zona. Y segundo, bueno, nos están hablando de que las viviendas de protección oficial van a salir a 220.000 euros, con lo cual nos preguntamos realmente a quién beneficia, es decir, a qué precio va a salir la vivienda libre y a quién beneficia realmente toda esta operación, porque desde luego tenemos la sensación de que es una mera especulación urbanística que no responde a los intereses de vivienda de la ciudadanía. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Venga, pues muchas gracias.